El principal vínculo de la red de sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht en México, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue detenido la mañana del 12 de febrero en el puerto de Málaga, España. La imagen del poderoso funcionario detenido, señalado también como responsable de otros 4 expedientes de presunta corrupción, dieron la vuelta al mundo. En México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, realizó las siguientes declaraciones al conocerse la detención de Lozoya. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 4 denuncias en contra del señor Lozoya por los casos de Odebrecht, agronitrogenerados, algún tema de defraudación fiscal, y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión. Hay todavía 2 casos que no han sido judicializados, habrá que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación, y nosotros seguimos todavía investigando un caso respecto a un astillero en España, en donde hay pérdidas por 50 millones de euros. A su vez, la Fiscalía General de la República confirmó en su cuenta de Twitter la detención de Lozoya. En una petición federal, el ministro Edson Fachin del Supremo Tribunal de Brasil relata lo siguiente. Hilberto Mascarenhas da Silva, responsable del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht, recibió una orden en noviembre de 2014 para realizar pagos por un monto de $5 millones a Emilio Lozoya Austin, entonces presidente de Petróleos Mexicanos. La solicitud ocurrió luego de una reunión programada por Luis de Meneses Güell, exdirector gerente de la constructora en México, y autorizada por Luis Mameri, líder en América Latina de la misma firma. Los testimonios además señalan que los pagos actuaron como contraparte de los beneficios obtenidos incorrectamente por Odebrecht. Brasilia, 4 de abril de 2017. De esta manera, el mayor escándalo de corrupción en América Latina, que inició con la Operación Lavallato, aterrizó en México sobre la cabeza de Emilio Lozoya Austin. El origen, 2014, en Brasil. La policía local de la ciudad de Curitiba inició una investigación para detectar el supuesto lavado de dinero cometido por una red que operaba a través de lavanderías, gasolinerías y autolavados. La indagatoria local repentinamente transmutó y destapó una red de corruptelas que hasta la fecha involucró a 12 países de América Latina, 10 expresidentes, altos funcionarios, partidos políticos de todas las ideologías y a otras reconocidas firmas empresariales. La mancha también ensució a México. La constructora maniobró sin dificultades por al menos 2 sexenios en el gobierno de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, pero fue en el último, con Lozoya Austin al frente de Pemex, que vivió una época dorada en sus negocios. As provas de repasse desses valores para o senhor poderiam ajudar. Eu consegui resgatar os lançamentos. Foi mais recente, estamos falando de 2012, 2013, 2014. Já pagamentos como presidente da Pemex? Em 2012, não. Os 4 milhões, ele era um membro do comitê de uma campanha. Em 2013, 2014, como diretor-geral da Pemex. Então, ele recebeu esses valores já como diretor-geral da Pemex. Eu diria que 6 milhões. Según delaciones de exdirectivos de la empresa, desde 2009, Odebrecht tuvo como facilitador a Emilio Lozoya, a quien Enrique Peña Nieto presumió como encargado de relaciones internacionales durante la campaña presidencial en 2012. Con Lozoya, los contratos de Odebrecht superaron los 35,000 millones de pesos, según documentó la revista Proceso. Todo mientras el caso Lavallato ponía tras las rejas a sus primeros involucrados en Brasil y otros países de América del Sur. La plataforma financiera que Odebrecht montó para sus fines políticos y de obra pública en el mundo fue aprovechada por Lozoya para sus propios negocios, reveló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También habría recibido dinero a cambio de avalar la compra de agronitrogenados, una planta industrial chatarra que llevaba 14 años sin operar y que era posesión de Alonso Ancira, empresario acerero, que por cierto, hoy está preso en España. Los casos Odebrecht y agronitrogenados se entrecruzan en un mismo punto: la compra de 2 casas en las lomas de Chapultepec e Ixtapa, con dinero de presuntos sobornos.
Las acusaciones fueron rechazadas por el director de Pemex, quien además negó tener relaciones con las empresas del intrincado esquema financiero. En la carpeta de investigación que acabamos de revisar con mis abogados, no existe un solo elemento de prueba o evidencia que acrediten que yo recibí dinero ni de ellos ni de nadie. Quiero ser muy claro en este punto. No existe prueba alguna, evidencia o elemento que sustente los dichos que pretenden involucrarme en esta situación. La primera falsedad en la que han incurrido las 3 personas que sí se encuentran acusadas del delito de corrupción y que supuestamente declararon en Brasil y salió publicado en los medios de comunicación, es que dicen conocerme. La única persona que conozco, y que de eso hay evidencia, es a Luis Alberto de Meneses Güell. Y lo conocí, como a muchos otros empresarios, con motivo de mis empleos previos a ser director general de Petróleos Mexicanos. Niego categóricamente mi participación en estos hechos y, por lo tanto, no tengo comentarios sobre algún posible financiamiento ilegal de la campaña en el 2012. Estas cuentas que han sido presuntas cuentas que han sido difundidas o empresas no son mías. Las grabaciones reveladas a finales de 2017 por el grupo periodístico Quinto Elemento Lab dicen otra cosa. Então ele ocupa, nesse momento, aí eu estou falando primeiro trimestre de 2012, uma posição de destaque em ser membro efetivo do comitê de campanha. E nós tínhamos relação com ele desde 2009. Ele sempre nos apoiava para formular nossos planos, orientar e apresentar empresas e empresários que poderiam complementar. Então, nesse processo, ele, posicionado no comitê de campanha, me coloca que para ele seria muito importante contribuir, a título inclusive de toda a atenção que ele havia dado desde 2009, com algo que ele pudesse se posicionar perante o grupo do comitê. Ele solicitou um reconhecimento de 5 milhões. Nos reunimos em um café ali nas imediações do bairro de Loma, Café Globo, e eu avisei que estaríamos dispostos a contribuir com 4 milhões a título de sua, digamos, atenção dedicada nos últimos anos. Ele concordou sem nenhuma contra-ponderação e ficou de nos passar os dados para as transferências através de contas. Dessa vez não eram contas dentro do México, eram contas também fora do país. Tem os dados de colaboração, foram dadas 2 contas, a Latim e América, e está acabando. La empresa constructora brasileña Odebrecht llegó a México en 2008, participando en proyectos en 5 estados como Hidalgo y Guanajuato. También en Veracruz, con contratos para el manejo de agua potable y la generación de energía eléctrica. En Michoacán, construyendo la presa Francisco Mújica para llevar agua de riego a regiones de tierra caliente afectadas por las sequías. En todas las obras públicas se encontraron irregularidades y presuntos actos de corrupción relacionados, algunos, con el caso Lavallato. Sin embargo, no fue sino hasta 2009 cuando Odebrecht cobró notoriedad, luego de que su filial Braskem se asoció con la empresa mexicana Idesa y juntas crearon un emporio de polietileno bajo la firma Etileno 21.
Instalada en Veracruz como su centro de operaciones, Etileno 21 obtuvo un contrato para la construcción de una planta de etileno, materia prima para la producción de plásticos. El contrato con Pemex incluyó jugosos beneficios para la Carioca y acarreó un desbalance en el sector petroquímico del país. Este contrato se firma con Felipe Calderón cuando él era presidente de la República. En su momento se denunció, en su momento se dijo lo que iba a pasar, que ya está pasando hoy, exactamente. Pues había un desbalance, un severo desbalance energético. No había suficiente etano para poderle dar a otra empresa como es esta, y sin embargo se firma un contrato a 20 años con un precio preferencial para esta empresa Braskem Idesa, y eso iba a dejar completamente a los complejos sin carga, sin materia prima, cosa que así sucedió. Se denuncia porque no podías tener un desbalance. Imagínate Pemex, la propia empresa, firmando para entregar una materia prima a una empresa extraña en lugar de ver primero por ellos. O sea, una negligencia total. Fue pactado, fue un contrato pactado y lo firmaron. Nosotros aquí en México, el presidente López Obrador ha dicho, a ver, vamos a respetar los contratos cuando estén bien. ¿Están bien? Ok. Esta empresa desde el 2016 está ya trabajando y ha sido cliente, o Pemex es su proveedor, y si no se cumple, se tiene que pagar penalidades. Entonces nosotros decimos, a ver, ¿cómo le hacemos para que todos tengan etano, todos produzcan, haya desarrollo, no pague Pemex penalidades, sino pueda suministrar y que haya crecimiento? Porque la petroquímica es la que nos puede generar mayor desarrollo en el país. Fue el expresidente Felipe Calderón quien impulsó Etileno 21, primero bajo el nombre de Proyecto Fénix, cuando era secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox. Ya en la presidencia, invitó a Odebrecht y le puso en bandeja de plata un contrato que incluyó atractivos beneficios, como el suministro por 20 años de 66,000 barriles diarios de gas etano, asumiendo los gastos de transporte, o de lo contrario, la obligación de pagar una multa igual al 200% del precio del etano. Otro incentivo fue el precio de venta del gas, que resultó una ganga y que la Comisión Reguladora de Energía aprobó en 2010 y trató de ocultar. Y uno más fue la protección con multas multimillonarias para evitar que el trato terminara antes de tiempo. Pero sin duda, el elemento que marcó el contrato fue que Pemex mintió respecto a la disponibilidad de gas etano, pactó el suministro basándose en proyecciones, reveló más tarde la Auditoría Superior de la Federación y las propias actas del Consejo de Administración de Pemex. Con todo, el acuerdo se cerró el 10 de febrero en un evento al que acudió Lula da Silva, entonces presidente de Brasil, y Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora. En México traemos un déficit de 35,000 millones de dólares al año de petroquímicos. Eso es lo que se importa. O sea, la industria está importando 35,000 millones de dólares de petroquímicos. Entonces, nosotros dejamos de producir, dejamos de crecer, porque era para que los complejos se hubieran ampliado. Era para que en estos últimos 15, 20 años hubiéramos continuado con los complejos y hubiéramos ampliado incluso plantas o otras cadenas productivas, pero al contrario, se cerraron. Entonces el daño es muy grande, se puede cuantificar, sí, si te pones con pesos y centavos. Mira, yo me acuerdo que en el 2003, 2004, el daño era por 8,000 millones de dólares. Ahorita estamos hablando de 35,000 que estamos importando, que se está importando por ahí. Entonces, sí es necesario, dentro de la política energética, visualizar, canalizar toda la energía ahí. Hoy nosotros aquí, en el gobierno del presidente López Obrador, pues estamos viendo precisamente
¿cómo hacemos ese balance? Ya hay un contrato a 20 años que se firmó, ya está el complejo de Etileno 21, ya tenemos Cangrejera, Pajarito y Morelos sin carga o les falta etano. Entonces ya estamos viendo cómo resolvemos para que todos tengan materia prima. Los complejos petroquímicos de Pemex más el complejo privado, porque hay compromisos. Y aparte se necesita el etano para producir etileno y que esto desarrolle toda la industria petroquímica. Aquí el presidente López Obrador ha tenido una visión muy, muy profunda. Dice, a ver, ya están, que nos falta etileno, nos falta etano, ¿cómo le podemos hacer? Hay que importar. Etileno 21 tuvo un costo de $5 millones, de los cuales una parte fue financiada por el gobierno mexicano con un crédito sindicado. Otro costo fue que por primera vez en la historia, México importó gas etano de Texas, Estados Unidos, para suministrarlo a Odebrecht y hasta rentó un buque para poder transportarlo. En el año 2012, Emilio Lozoya abrió la llave para más contratos. Al 2016, según la Auditoría Superior de la Federación, Odebrecht recibió de Pemex contratos para reconfigurar las refinerías de Minatitlán, Tula y Salamanca, todos con sobreprecios de más de 3,000 millones de pesos. De 2009 a 2015, Odebrecht recibió 9 contratos de Pemex y al mismo tiempo Emilio Lozoya, como director de la paraestatal, los asesoró y promovió para que los ganaran, según confesaron los delatores en Brasil. Por estos favores, Lozoya habría recibido $4 millones en propinas y luego otros $6 millones ya como director de Pemex, según acusaron los exdirectivos de Odebrecht. Indiquei a ele que a parceria que nós tínhamos iniciado em 2011 com Tapia, por orientação dele, estava efetivamente em bom caminho, que havíamos consolidado vários planos e que a prioridade nossa seria conquistar contratos na refinaria. Então eu pedi a ele um apoio para que nós pudéssemos nos posicionar. E que uma vez que esse requisito passasse pela etapa prévia de consulta, que dentro do que ele poderia cooperar, no nível do conselho, que é quem toma a decisão final, que ele procuraria respaldar toda a qualificação nossa. Em contrapartida, eu disse a ele que caso tivéssemos êxito, que o reconheceria com compensações indevidas e práticas de contrapartida. A orientação do diretor-geral do Conselho considero que foi determinante para conquistar o contrato. No valor de $115 milhões. Para esse processo, nós colocamos para Emílio, sendo que 2 seríamos um reconhecimento desvinculado do processo de conquista e 4 milhões vinculados ao processo de conquista. E assim ocorreu. Nós conquistamos um contrato, mobilizamos, nos deu a indicação das contas para efeito de depósito. La periodista Andrea Cárdenas Novoa detalló cómo Quinto Elemento Lab logró obtener los videos de las delaciones juramentadas y con ellos documentar lo que desde 2016 el propio Marcelo Odebrecht declaró a las autoridades de Estados Unidos tras ser detenido por prácticas de corrupción en el extranjero. En Quinto Elemento, como bien mencionas, Jesús, fuimos los primeros en publicar a finales del año 2017 una serie de videos con las confesiones y los interrogatorios de los delatores
que formaban parte de la empresa Odebrecht en México y que fueron interrogados por el Ministerio Público de Brasil, en los que confesaban haber pagado $10.5 millones en concepto de sobornos a Emilio Lozoya cuando era coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto y después como director de Petróleos Mexicanos. A partir de una filtración que reciben reporteros en Brasil, del Ministerio Público y de otras fuentes, y es cómo logramos acceder a esta información que estaba contenida y resguardada en los servidores y en la plataforma Droisus de la empresa Odebrecht, particularmente del Departamento de Operaciones Estructuradas, que era la oficina creada en Exprofeso para palomear todos los sobornos que salieron y que se repartieron en decenas de países de América Latina, incluido México, ¿no? En este servidor Droisus, que tiene unas joyas de oro, ¿no? O sea, ahí pudimos tener acceso a los comprobantes de pago, a los registros de las transacciones de los sobornos, a los estados de cuenta de las empresas offshore que fueron creadas para justificar estos pagos, a los contratos ficticios que crearon los ejecutivos de Odebrecht para aparentar que estaban teniendo una relación con las empresas que estaban recibiendo estos pagos ilegales y no levantar las sospechas en los bancos. Sabíamos y conocíamos que aparecía por ahí el nombre de Emilio Lozoya, pero no teníamos todos los detalles, no sabíamos la riqueza de esas conversaciones que se tuvieron en la oficina de Pemex, en la propia casa de Emilio Lozoya, en Lomas de Bezares, con los funcionarios de la empresa para poder hacer el acuerdo de cómo se iban a dar estos pagos, de a qué empresas se iban a depositar, y eso fue lo que documentan estos videos. Num determinado momento, ele solicitou uma mudança do procedimento de transferência. Nessa oportunidade, eu consultei o Humberto Silva para que desse uma orientação de como proceder. Nessa oportunidade, o Emílio foi acompanhado de uma pessoa que eu não conheci no México, que é o Rodrigo Duran, quem fez desenho para se operacionalizar pagamentos. Eu promovi uma reunião do Gilberto, do Rodrigo com o Emílio, que tomou conhecimento da forma como seria feito esse processo, que eu continuei sem me inteirar, apenas coloquei a possibilidade e se desenhou essa forma. ¿Cómo fue el esquema de entrega de los sobornos? Se trató de una sofisticada triangulación. En 2012, cuando Lozoya presuntamente pidió a Odebrecht una retribución por su asesoría de 3 años atrás, estos utilizaron 2 de sus empresas de papel creadas en diversas partes del mundo. Las firmas fueron Constructora Internacional del Sur e Innovation Research Engineering and Development Limited, mismas que trasladaron los $4 millones hacia 2 empresas offshore, cuyo beneficiario era Lozoya: Latin America Asia Capital Holding y Secapan, ambas asentadas en las Islas Vírgenes Británicas. Para dichos movimientos también se utilizaron los bancos Credit Corp, ubicado en Panamá, y el Mail Bank Antigua Limited, localizado en Antigua y Barbuda y cuyo dueño era la propia Odebrecht. Como director de Pemex, Lozoya recibió otros $6 millones, pero la forma de pago se modificó a petición del mismo. Según las acusaciones, el dinero salió de las cuentas del banco de Odebrecht, pero que estaban a nombre de 2 personas que la misma brasileña propuso y Lozoya aprobó. Luego, estos prestanombres depositaron el dinero a la empresa de papel Grangemouth Trading Company, que era frecuentemente utilizada por la Carioca para el pago de sobornos a otros altos funcionarios de América Latina. De ahí, los millones pasaron a las firmas ligadas a Lozoya, Latin America Asia Capital y Secapan, para finalmente ser trasladadas a Tochos Holding Company, cuyos fondos fueron ubicados por la Unidad de Inteligencia Financiera en un banco suizo. Esta cuenta, según la unidad, recibió todo el dinero de Latin America Asia Capital Holding.
senhor tem efetivamente os comprovantes de depósito nas contas do Que ele indicou. das contas que ele indicou. Não, as contas, eu não sei de quem é. Sim, Ele mas indicava as contas. e o senhor tá Mas depois me confirmava que o dinheiro estava depositado. Eu não sei se precisasse a conta dele. A conta é que ele indicou. E a primeira é se o senhor conheceu algum presidente da Pemex, em caso positivo, quando, onde? Foi assim, conheci o Dr. Emílio Lousada, presidente da Pemex, empresa de petróleo mexicana. Conheci através do Sr. Luiz Will, diretor superintendente da Odebrecht, no México. Aconteceu em novembro de 2014. Nesse caso, como foi efetuado o pagamento, senhor Gilberto? Foi aberta uma conta em nome de um representante do Emílio. Pessoa essa que foi nós que indicamos, o senhor Rodrigo Duran. Ele não queria ter conta no nome dele, o senhor Emílio. E aí nós indicamos a ele, o Rodrigo. E aí o Rodrigo abriu uma conta em nome dele, Rodrigo. Deu acesso, através de senhas e de garantias de transferência dessa empresa ao Dr. Emílio Lousada. E a conta aberta foi em nome de Rodrigo. O depósito foi feito nessa conta, que esse dinheiro não pertencia a Rodrigo, pertencia ao Emílio. Essa conta era em que banco e em que país? Essa conta foi aberta no HSBC de Mona. O doutor Emílio Lousada tinha um dinheiro que era dele. Estava numa conta em nome de outra pessoa. Ele precisava de alguma garantia. Isso. Se ele quisesse tomar aquela empresa. Uhum. Se ele quisesse tomar aquela empresa, que era dona daquela conta onde estava o dinheiro. Uhum. Então, a estratégia montada foi que o Rodrigo transferiu para ele as ações da offshore, dona da conta onde foi depositado o dinheiro. A qualquer momento, o Emílio podia dizer: peraí, essa offshore é minha, essa conta é minha. Aquelas offshores com ação ao portador. Sim. Que não precisava ser o portador, podia estar em nome de Rodrigo. Só que o Rodrigo endossou, transferiu. A qualquer momento ele podia botar o nome de qualquer pessoa ou dele e tomar a empresa. La declaración del jefe de operaciones estructuradas de Odebrecht, Mascarenas, arrojó un dato clave. Parte de los pagos ilícitos fueron por la obra pública que lograron en Veracruz. De hecho, el Estado jugó un papel fundamental. En 2009, Blunderbuss, empresa sentada en tierras veracruzanas y enlazada en menor medida con el exgobernador Javier Duarte, recibió sumas millonarias de una offshore de Odebrecht. Pero el dato más develador, dado a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera, fue que cuentas a nombre de Etileno 21 y Braskem México realizaron movimientos financieros a 19 países a los que la Carioca envió dinero para sobornos antes de que el complejo Etileno 21 comenzara a operar. Esto significó que México fue usado como trampolín para el pago de sobornos en otros países, pues desde las cuentas de Blunderbuss se enviaron millones de dólares a firmas offshore de Odebrecht ubicadas en diversas partes del mundo. Por ejemplo, Braskem México envió entre julio de 2013 y abril de 2016 $244 millones y 653 millones de dólares a cuentas en Alemania, Bosnia-Herzegovina, Suiza, Estados Unidos y el propio México. También la cuenta Etileno 21 transfirió entre julio de 2013 y noviembre de 2017 $599 millones y 350 millones de pesos a cuentas en Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón,
Países Bajos, Panamá, Puerto Rico, Reino Unido y Suiza. Qual era a causa do compromisso assumido pelo senhor Luiz Uílio? Obra. Luiz Uílio executou obras na cidade de Veracruz para a Pemex. E ele tinha já esse compromisso que já estava na ordem de 2 milhões. Só para esclarecer, isso era para a liberação do valor do que foi executado? Mais rápido? O preço, né? Aí varia, né? Ou para receber, ou para uma mudança de preço, ou para ter a conquista a ser efetuada. Pero el esquema también se utilizó presuntamente para recibir sobornos por parte del dueño de AMSA, Alonso Ancira, dinero con el que Lozoya habría comprado su lujosa residencia en Lomas de Bezares. Casos relevantes, adelante por favor, está vinculado el caso de Odebrecht, un caso de corrupción en Pemex con componentes transnacionales, adelante por favor, y esta es la imagen en donde se refleja el flujo de recursos por parte de Odebrecht hacia las empresas que generó el señor Lozoya primero en Islas Vírgenes y después en Suiza. Estas empresas recibían los recursos tanto de Odebrecht como de Altos Hornos de México y otras empresas de carácter internacional para efecto de ser triangulados los recursos para la adquisición de bienes inmuebles en favor del señor Lozoya. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, AMSA depositó $3.7 millones a Grange Mode, empresa offshore de Odebrecht. Luego, ese dinero que presuntamente era parte del soborno a Lozoya por autorizar la compra de la planta chatarra de agronitrogenados, se trasladó a Secapan, ligada a Emilio Lozoya. Posteriormente, las sumas pasaron a Tochos Holding, offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y que otra vez tenía como beneficiarios finales a Lozoya y su hermana Hilda Susana. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, parte del dinero se envió a Hilda Austin, madre de Lozoya, y a su esposa Mariel Helen Eques, para la adquisición de las casas de Lozoya Austin en las lomas de Chapultepec e Iztapa. También se rastreó un movimiento a Infoglobal, enlazada al escándalo de corrupción en España de la transnacional OHL. Además, salieron varios millones de dólares, de euros y de francos suizos a cuentas directas del funcionario que una vez trabajó para el Foro Económico Mundial. Si Altos Hornos depositó dinero a una cuenta que usted dice que es de Odebrecht, pues yo diría que se le pregunte a Altos Hornos. Lo que yo tengo que aclarar es sencillamente que el dinero que Altos Hornos le depositó a mi cliente fue por trabajos desarrollados, tal y como se va a probar, y tengo entendido, y le repito, que ya Altos Hornos lo probó ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo le pediría que porque ¿cómo me voy a poner yo a hablar de algo que Altos Hornos le depositó Odebrecht? Según tengo entendido, y así lo ha declarado Altos Hornos, es porque Odebrecht le hizo trabajos a Altos Hornos en Coahuila. Por lo que hace a lo de Secapan, obviamente eso está plenamente probado en la carpeta de CEIDEF. Plenamente probado con una prueba anticipada que tiene la Fiscalía. No es un indicio, es una prueba plena. Obviamente no me gustaría revelar más porque está en la carpeta de investigación, pero ¿por qué no le preguntan a la Fiscalía? Esa prueba plena fue ante juez de control, el juez la aceptó, declaró el dueño de Secapan, acreditó por qué le habían depositado el dinero, quién se lo había depositado, y eso está en la Fiscalía. Obviamente no se ha judicializado el expediente, en el momento que se judicialice se dará a conocer a la opinión. El 27 de mayo de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció el congelamiento de cuentas de Emilio Lozoya y de AMSA. Un día después, Alonso Ancira, dueño de una de las principales productoras de acero en México, fue detenido en Mallorca, España, mientras que en nuestro país se emitió la orden de aprehensión contra los hermanos Lozoya por el delito de lavado de dinero.
En junio, Alonso Ancira quedó en arresto domiciliario y actualmente está a la espera de su extradición a tierras mexicanas, mientras que Emilio Lozoya, tras una última conferencia de prensa, huyó de la justicia mexicana presuntamente con destino a Alemania, de donde es oriunda su esposa, aunque en enero de 2020, el periodista Salvador García Soto aseguró que Lozoya se encontraba en un paraíso de San Petersburgo, donde supuestamente era protegido por la mafia rusa. Mientras tanto, en México, sus abogados amenazaron con pedir las declaraciones del expresidente Enrique Peña Nieto y los exsecretarios de Energía y de Hacienda, Pedro Joaquín Codwell y Luis Videgaray, para deslindar a su cliente. Incluso, amagaron con revelar información sobre la compra de la planta Fertinal, donde también se detectó un sobreprecio, y del mecanismo mediante el cual se habrían vaciado las arcas de Pemex. Esas revelaciones no llegaron, y por el contrario, la defensa guardó silencio, que a la par coincidió con la detención en Alemania de Hilda Austin, ocurrida el 24 de julio de 2019. Logramos comprobar y encontramos en los estados de cuenta y en los documentos, en miles de documentos que recibimos, información sobre transacciones de Altos Hornos a una empresa offshore que se llama Grangemouth, que está vinculada a Odebrecht. Fue creada esta empresa offshore por Olivio Rodríguez, uno de los principales operadores y cerebros de este esquema de sobornos en toda América Latina, y salían pagos justamente un mes después de que Pemex haya comprado la planta chatarra de agronitrogenados a Alonso Ancira, ¿no? Que hoy está en España también en prisión. Tras la detención de la madre de Lozoya y desde la clandestinidad, Emilio respondió un cuestionario al grupo de periodistas al que pertenece Quinto Elemento, mismo en el que se dijo víctima de persecución política. Logramos averiguar que Emilio Lozoya había ingresado a Alemania a través del aeropuerto de Frankfurt antes de que existiera una orden de aprehensión en su contra. Desmiente totalmente todas las acusaciones, ¿no? Se dice víctima de persecución política, se dice que esta es una estrategia que están orquestando en su contra, que está siendo víctima de la persecución también su familia, que él dice que no hay condiciones para aparecer aquí en México y que por eso no se ha presentado ante la justicia. Él niega que haya recibido sobornos como funcionario público, pero en esas respuestas al cuestionario tampoco desmiente que haya recibido los sobornos cuando no era funcionario público, ¿no? Cuando era de la campaña presidencial de Peña Nieto, así es. El 4 de julio de 2019, un juez de control libró diversas órdenes de aprehensión contra los consanguíneos de Emilio por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A la madre y hermana se les investiga por presuntamente haber participado en la compra de $2.9 millones por la residencia de Lomas de Bezares, mientras que a su esposa por la adquisición de la casa en Ixtapas y Guatanejo con un valor de $1.9 millones. El 11 de junio de 2019, dicho inmueble fue asegurado por la Fiscalía General de la República. El pasado 19 de noviembre, un juez de distrito negó un amparo al exdirector de Pemex y en el que su defensa señaló transgresión a sus derechos humanos. Tras una ola de rumores y de falsas pistas que ubicaron a Lozoya Austin en Rusia o en alguna otra parte del mundo, el exdirector de Pemex fue detenido y su proceso de extradición a México ha iniciado. El caso Lozoya constituye uno de los expedientes más delicados de la corrupción en el sexenio pasado, porque efectivamente el exdirector de Pemex no se mandaba solo. Y es muy probable que se involucren a otros exfuncionarios de la paraestatal petrolera, del gabinete de Enrique Peña Nieto y de la red empresarial nacional e internacional que se beneficiaron de los mecanismos de la corrupción.